A continuación, violencia intrafamiliar. Enlace Televisión más cerca de ti. El siguiente programa es apto para todo público. No contiene escenas de sexo ni violencia. No hay tiempo de persistir en lamento cuando pienso en cómo Él nos ama. Oh, Él nos ama. Cuando Él nos ama. Muy buenos días, amables televidentes. Les saluda Tomás Pino y le damos la más cordial bienvenida a otro programa más de violencia intrafamiliar, donde todo comienza. Y todo lo contrario a comenzar. Hoy estamos terminando pues la semana, pero muy contento realmente por el trabajo realizado, muy contento por las personas que vinieron al programa esta semana, muy contento realmente por la acogida de ustedes como televidentes. Saludamos con mucho cariño a todas aquellas personas que nos ven por la página www.enlacetelevisión.com, recordando que estamos transmitiendo desde Barranca Bermeja, departamento de Santander, y un hermoso y pujante y bendecido país llamado Colombia. Buenos días, Lina. Muy buenos días, Tomás, y buenos días a todas las personas que nos ven a través del internet y por este medio de comunicación. Claro que sí. ¿Qué tal la semana, Lina? Tomás, una semana muy bendecida. Sí, estuve un poquito enferma, pero ahí vamos, para adelante. Qué bien, bueno, te felicito entonces por tu responsabilidad, a pesar de que estás un poquitico quebrantada de salud, pero está aquí pues cumpliendo con tu compromiso, primeramente con nuestros televidentes, de verdad que sí que se merecen, por supuesto, lo mejor, Lina. Bueno, los días viernes hemos tenido un común denominador, en algunas oportunidades sí, por motivos de que tienen mucho trabajo, son funcionarios que trabajan, pues no pueden estar con nosotros, pero hay otros viernes que sí, como el día de hoy, así que le damos la más cordial bienvenida a las funcionarias pues de la Defensoría del Pueblo, la doctora Esperanza Ramírez, y la representante judicial de víctimas de la Defensoría del Pueblo, Maritza Vesga. Muy buenos días. Sí, Tomás, muy buenos días por la invitación, Alina igualmente. La verdad que nos complace mucho estar nuevamente con ustedes y bueno, atendiendo a su invitación, es el motivo de estar hoy acá. Gracias y pues un saludo a todas las personas que pues nos están viendo en este momento a través de este medio de comunicación. Con mucho gusto y de verdad excelente tenerla acá nuevamente, doctora. Gracias. Muchas gracias por la invitación. De verdad que es un placer estar aquí en este medio, saludarlo a todos los oyentes y de verdad agradecerles a todos los de Enlace por esta invitación. Con mucho gusto, claro que sí, Lina. Doctora Esperanza, ya que ustedes se desenvuelven tanto en el tema del abuso contra la mujer y todo eso, cuéntenos acerca un poquito del abuso contra la mujer. ¿Sí? ¿Qué es el abuso contra la mujer en sí en sí? Bueno, quiero comentarles en primer lugar que la violencia intrafamiliar no constituía un delito. Solo hasta la ley 294 se empieza a dar estos comportamientos como violencia intrafamiliar. Y la violencia sexual, al igual que la violencia física, la violencia psicológica, son tipos de violencia intrafamiliar, pues que actualmente son hechos punibles, son comportamientos, conductas punibles que antes no lo eran, ¿no? Con la ley 224 se empieza a calificar estos comportamientos como hechos punibles. ¿Me recuerda la fecha de la ley? ¿Se acuerda? La ley 294 del 96, creo que es. Ok, no se preocupe, con mucho gusto. ¿Lina? Claro que sí. Doctora Maritza, usted pues, creo que tiene un programa que es de víctimas. Cuéntenos un poco acerca de eso. Bueno, yo soy representante judicial de víctimas de la Defensoría del Pueblo Magdalena Medio y de verdad es un placer trabajar en este programa porque le ha abierto a todas las víctimas la posibilidad de defender sus derechos. Sus derechos eran vulnerados incluso hasta por muchas autoridades porque les denegaban la justicia y a través de la Defensoría del Pueblo se está vigilando, controlando y se le está brindando protección. Los representantes judiciales de víctimas ejercemos una labor importante que muchos no conocen y que las víctimas
se les protegen sus derechos durante todo el proceso penal. Es un proceso en el cual las víctimas tienen derecho a intervenir a través de nosotros como representante judicial de víctimas durante todo el proceso, incluso desde la misma denuncia, en las etapas preliminares. La Corte se ha pronunciado frente a esa situación y durante todo el proceso penal las víctimas pueden ser representadas. Claro que sí. ¿Por qué sucede la violencia doméstica y cómo se da, doctora Esperanza? Bueno, la violencia doméstica es la que se da en nuestro hogar, la que se da con los de padres para con los hijos, entre esposos, ¿sí? Esa es la violencia, la común y corriente que uno le dice, ¿no? Es la violencia que genera, pues, de manera muy común. ¿Se ha incrementado cada día más esa violencia? Claro, sí, sí. Se ha incrementado y se ha visibilizado otras situaciones que no era un hecho punible, como no era un comportamiento, era un asunto de barandilla a la cual pues acudían era las inspecciones de policía y ahorita pues se le ha dado la importancia porque ya el Estado se dio cuenta de que esta violencia intrafamiliar, estos comportamientos han trascendido la esfera de lo privado a lo público, ¿sí? Y pues ya es un problema de salud pública, cuando se da cuenta el Estado de que ya es un problema de salud pública que sale de la esfera privada, entonces pues es cuando se empiezan a reglamentar leyes, a realizar pues a hacerla como conducta punible y al Estado a ponerle atención y a proyectar programas a través de las entidades del Estado. Sí. Una pregunta bien interesante y es el hecho de que ustedes, y más de una vez me he enterado de casos en los cuales son ustedes los que presionan a algunas entidades creadas para el fin de proteger la familia. Qué cosa tan interesante, ¿no? Entidades las cuales fueron creadas para fortalecer la familia, para ayudarlas, para guiarlas, de alguna manera, ¿necesitan esa presión de parte de la Defensoría? Bueno, desafortunadamente las entidades o las oficinas a las cuales les corresponde atender estas problemáticas tomadas, usted sabe que no tienen ni los recursos humanos, ni muchas veces ni siquiera la infraestructura, ¿sí? Por lo menos una comisaría de familia, un juzgado de familia, se requiere de un equipo de trabajo completo, psicólogos, psiquiatras, bueno, una cantidad de funcionarios pues, que hacen falta dentro y además unas estructuras locativas que brinden las condiciones para atender estas situaciones y no lo hay, pero eso no quiere decir que ellos no tengan por qué cumplir su función. Eso es allí donde pues nosotros hemos incidido y pues entendemos, hay funcionarios a los cuales les disgusta de que uno les dirija un oficio diciéndole hay que hacer esto porque no se ha hecho, ¿sí? Entonces pues entendible, ¿no? Entendible. Pero muy loable realmente esa labor. Correcto, y excelente, sí, ¿verdad que señor, sí? Claro que sí. Bueno, amables televidentes, estamos conversando con la doctora Esperanza Ramírez, funcionaria de la Defensoría del Pueblo, al igual que Marisa Vesga, pero Marisa Vesga es representante judicial de víctimas de la Defensoría del Pueblo. Vamos a una primera pausa, pero no sin antes mandarle un saludo muy especial a los señores de Lina Catálogos. Le recuerdo a todas las amas de casa que usted puede generar mucho más ingresos del que ya posee a través del abanico. Bueno, esa es nuestra página web. Esa es nuestra página web, bueno, claro que sí, entre pues a la página www.enlacetelevisión.com, una página muy completa, diseñada para usted, amigo televidente, para que esté al día, sobre todo con las noticias que usted quiere ver, la noticia que usted quiere pues mantenerse pues informado. Bueno, amables televidentes, entonces sí, queremos de una u otra forma pues recordarles que Lina Catálogo tiene un abanico de oportunidades de negocio para usted a través de sus catálogos, como muy bien su nombre lo dice, Lina Catálogo. Puede escribir a linacatálogos@hotmail.com y con muchísimo gusto le van a brindar la asesoría que usted se merece. O si no, amigo empresario, ahí tiene una variedad de productos para que usted posicione, para que usted haga conocer aún más su empresa, su producto o su marca. Y de igual manera saludamos a Eder Motos, servicio técnico, yo siempre digo servicio técnico hasta las 7 de la noche, por ayer
ayer estaba con mi moto allí en Edermoto, que me estaba haciendo un arreglo, y de verdad ese hombre fue a buscar a una persona que estaba varada. Eran las 7:30 de la noche, así que no es hasta las 7 de la noche. Después de las 7 de la noche también usted puede llamar a Edermotos y van y le buscan la moto y se la arreglan. No hay ningún tipo de inconveniente. Bueno, entonces Edermotos, servicio técnico hasta las 7 de la noche. Ya vamos pues a nuestra primera pausa en reconocimiento a nuestros patrocinadores y venimos con mucho más de su programa Violencia Intrafamiliar, donde todo comienza. No hay tiempo de persistir el lamento cuando pienso en cómo Él nos ama. Oh, Él nos ama. Cuando Él nos ama. No hay tiempo de persistir el lamento cuando pienso en cómo Él nos ama. Oh, Él nos ama. Cuando Él nos Bueno, seguimos con mucho más de su programa Violencia Intrafamiliar, donde todo comienza. Y bueno, antes de seguir con esta entrevista tan interesante con los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, quiero recordarles que acá en Enlace Televisión tenemos una campaña de cultura ciudadana llamada No Sea Rufino, o mejor dicho, No Seamos Rufinos. Por lo menos esta mañana, entrando al canal, me caí aquí enfrente, Dios mío. Me he caído 2 veces en Barrancabermeja, 2 veces me he caído y las 2 por el mismo motivo. Había un poco de tierra y de paso había un envase de plástico. Y entonces entre la tierra y el envase de plástico me caí. De verdad que no se ve aquí el sucio de la camisa, pero impresionante, de verdad. Así que no botemos cosas a la vía pública. Había un envase de plástico que junto con la tierra me hizo caer y tremendo. De verdad, cuando yo voy en la moto y veo gente por los buses y botan papeles por la ventanilla, o inclusive carros muy lujosos, de gente que debería ser culta, de gente que debería tener esos principios de cultura ciudadana, y veo como de carros muy lujosos también tiran basura por la ventana. Entonces pueden ocasionar accidentes como el que sufrí lamentablemente el día de hoy antes de entrar al programa, pero aquí estoy, con todo el gusto, así como Lina vino enfermita, yo vengo accidentado, pero aquí estamos trabajando con todo el gusto del mundo. Así que bueno, recuerde, no seamos rufinos, vamos a incluirnos, no seamos rufinos, campaña de cultura ciudadana de Enlace Televisión y viva la mañana. Un saludo a Ingrid y a Janit, perdón. Lina. Claro que sí, Tomás, aquí para adelante. Doctoras, ¿cuál es el trámite que se debe dar para lograr la reparación? Bueno, para que se pueda lograr la reparación, inicialmente la víctima es representada por los representantes judiciales de las víctimas, por la Defensoría del Pueblo. Entonces, inicialmente, dentro de todo el proceso penal, tiene toda su participación, desde iniciar la denuncia respectiva ante la Fiscalía. Desde allí comienza y desde allí el aparato judicial empieza a hacer su proceso. Posteriormente, pues en las diferentes audiencias, la víctima es representada. Entonces, en la audiencia de imputación, legalización de captura, de medidas, de aseguramiento, luego las diferentes audiencias de acusación, la audiencia preparatoria y por último el juicio oral. Dentro de ese juicio oral es necesario que se haya condenado a la persona victimaria, es decir, la persona agresora, para que se pueda iniciar la reparación de la víctima. La reparación de la víctima requiere, como ya lo dije, de que exista una condena. Entonces, existe un fallo condenatorio contra el victimario. El victimario debe ser condenado. Una vez quede ejecutoriada el fallo contra este victimario, se inicia el proceso del incidente de reparación integral. Es un proceso pequeño dentro de ese proceso penal. El incidente de reparación integral debe iniciarse una vez quede ejecutoriado y no haya interpuesto ningún recurso ni nada, quede ejecutoriada la sentencia. Es decir, el defensor del victimario no haya interpuesto ningún recurso y pueda iniciarse el incidente de reparación integral. Ese debe iniciarse dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la víctima debe, dentro de esos 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, iniciar el incidente de reparación integral. ¿En qué consiste este incidente de reparación integral? Que las víctimas pueden ser reparadas integralmente. Esta reparación
consiste en reparar los perjuicios morales y los perjuicios materiales. Hay que demostrarlo para poder solicitar estos perjuicios. Entonces, en la primera audiencia, el representante judicial de víctimas, es decir, nosotros, representantes de las víctimas, debemos solicitar, hacer una solicitud respetuosa al juez de conocimiento para que se inicie el incidente de reparación integral y se cancelen los perjuicios morales y materiales. O sea, inicialmente es una solicitud que se le hace al juez. Dentro de esa audiencia, el juez le pone en conocimiento pues, al victimario con su debido defensor para que escuche las pretensiones de la víctima. La víctima ahí manifiesta cómo quiere ser reparada dentro de ese incidente de reparación. Esa es la primera audiencia. Luego viene una audiencia en la cual, que dice la ley, dentro de los 8 días siguientes debe convocarse a las personas, es decir, a la víctima y al victimario, para que concilien frente a los perjuicios morales y materiales, es decir, para el pago de esos perjuicios. Entonces es allí cuando el juez incita a las partes, es decir, les dice, bueno, acá el planteamiento de la víctima es que se le repare por los daños morales y por los daños materiales en tal cuantía, es decir, lo que se establece. Entonces, el victimario dirá si tiene los medios para cancelar o no los tiene, y posteriormente a ello, en otra audiencia, el juez vuelve otra vez a incitarlos para que concilien. Si no llegan a conciliar, viene la etapa de probatoria, es decir, que se empiezan a practicar las pruebas para determinar los perjuicios. Qué pena que le interrumpa. ¿Y si el victimario no tiene cómo cancelar o cómo cubrir, cómo hacemos? Bueno, precisamente el victimario, si no tiene los medios, pues esa condena queda, en caso tal de que lleguen a condenarlo y se pruebe que efectivamente existen esos perjuicios morales y materiales, porque hay que probarlos, ¿sí? Hay que probar los materiales, los morales no. Los materiales se demuestran como, ejemplo, la persona ha requerido tratamiento psicológico, psiquiátrico, o ha sido lesionada o afectada en su integridad, ha requerido de ir al médico o de servicios de medicamentos. Todo eso son perjuicios materiales. Entonces, ¿cómo se demuestra? Con facturas, con testimonios o con los mismos peritos, es decir, con el psicólogo tratante en caso de los morales, ¿cierto? En caso de los materiales, perdón. Y los morales son el perjuicio que se le ocasiona a la persona en su integridad, el dolor de ser afectado psicológicamente, sexualmente, económicamente, en fin, dependiendo del daño que se le haya ocasionado. Entonces, hay que tener en cuenta que si el victimario no tiene los medios, pues la condena, en el momento que lo condenen, queda allí para cuando tenga los medios para cancelar. La idea es que, y muchos acuden a sus familiares para poder cancelar la reparación integral. Otros tendrán los medios y es una labor precisamente del representante judicial de víctimas verificar si realmente la persona no tiene los medios o si los tiene. En caso, ¿cómo entonces qué se hace? Pues el representante judicial solicita a las diferentes entidades, Cámara de Comercio, al Registro de Instrumentos Públicos, a Tránsito, a los diferentes entes para verificar si realmente la persona no tiene los medios. En caso de que tenga los medios, entonces se solicita una medida cautelar. Esa medida cautelar se solicita ante el juez de conocimiento, es decir, el que está llevando el proceso de reparación. Pero esta medida cautelar no la decreta el juez de conocimiento, le corresponde al juez de control de garantías. Es decir, si el representante judicial de víctima dentro de ese incidente verifica que efectivamente existen unos bienes con los que va a reparar a la víctima, puede ser reparar a la víctima, entonces, ¿qué debe hacer? Hacer la solicitud ante el juez de conocimiento, es decir, el que está conociendo del proceso de incidente. Y él remite al juez de control de garantías. El juez de control de garantías es el juez que va a llevar a cabo esa medida cautelar. Se pide una audiencia que es diferente a esa audiencia del incidente en donde se solicita esa medida cautelar para que
ante el juez de control de garantías se decrete esa medida cautelar, una vez se demuestre que efectivamente la persona tiene los medios, es decir, tiene bienes, muebles o inmuebles para poder reparar. Ahora bien, y si esos bienes y esos recursos que tiene esa persona, el victimario, son de origen ilícito, ¿también son válidos para reparar a las víctimas cuando listo, yo tengo cualquier cantidad de propiedades y dinero en cualquier cantidad de cuentas, pero todo es ilícito? Obviamente, si está demostrado que son bienes ilícitos, obviamente con eso no puede ser reparado, porque son bienes de una procedencia no legal, o sea, no está determinado. Obviamente eso es un procedimiento diferente. ¿La extensión y de con dominio? la extensión de dominio es otra situación que no entraría para reparar los bienes. Ok, excelente. Bueno, excelente, de verdad que este procedimiento bien interesante y felicito a la Defensoría del Pueblo. En fin, esta iniciativa viene del gobierno central, todo esto con las víctimas, ¿cierto? ¿Viene del gobierno central esa iniciativa? ¿Todo esto de reparación de víctimas? Sí, usted sabe que pues las víctimas están de moda y son la prioridad. Además que dentro del plan estratégico lo constituyen las víctimas un tema de prioridad, de importancia. Y precisamente en razón a ello es que la Defensoría del Pueblo, y con el fin de cumplir la Ley 1448 de 2011, es que la Defensoría del Pueblo está obligada a reestructurar la Defensoría. Para el año entrante se van a incrementar este número de defensores y pues bueno, esperamos a que este fortalecimiento para la atención a las víctimas sea un hecho. Claro que sí. Bueno, les recuerdo que estamos conversando con Maritza Vesga, ella es representante judicial de víctimas de la Defensoría del Pueblo, y nuestra amiga la doctora Esperanza Ramírez, funcionaria de la Defensoría del Pueblo. Vamos a una pausa, pero no sin antes saludar con mucho aprecio al señor Ilso Alberto Delgado. Él es el dueño de Inversiones Credilmer. Inversiones Credilmer tiene pues todo a su completa disposición para televisores, para neveras, todo lo que tiene que ver con repuestos para este tipo de productos, vamos a decirlo así, soporte para televisión LCD y convencional, bases para neveras y estufas, forros para lavadoras y equipos. Bueno, ellos están ubicados, atención, una nueva dirección, carrera 38, número 58A27 en el barrio Alcázar. Y un saludo muy especial a los señores de Jerry Mensajería, una nueva empresa en nuestra ciudad, en cabeza de un emprendedor, de un joven echado para adelante, porque no solamente los países son echados para adelante, estoy seguro que hay muchísimos santanderianos como este joven que está echado para adelante. Así que bueno, ya pronto vamos a ver la imagen allí de Jerry Mensajería. Ahí está, Jerry Mensajería. Ellos tienen una particularidad, y es que tienen servicio 24 horas, atención, 24 horas. Teléfono de Jerry Mensajería, 622-3998. Vamos ahora sí a otra pausa, y ya regresamos con mucho más, con esta entrevista tan especial con las funcionarias de la Defensoría del Pueblo. Regresamos. No hay tiempo de persistir en lamento cuando pienso en cómo Él nos ama, Él nos ama, cuando Él nos ama. No hay tiempo de persistir en lamento cuando pienso en cómo Él nos ama, Él nos ama, cuando Él nos Bueno, seguimos con mucho más de su programa Violencia Intrafamiliar. Quiero agradecer un mensaje de Oportunidades Barrancabermeja. Escribe: es importante el diálogo en las familias, la edificación, el trabajo de la unión familiar, ya que son la base de cualquier empresa en el mundo. Es por eso que recomendamos este magnífico programa de lunes a viernes por Enlace Televisión, dirigido por Tomás Pino. Bueno, los señores de Oportunidades Barrancabermeja, pues muchísimas gracias por ese mensaje. Bueno, de verdad que sí, muy hermoso. Para eso está creado este programa, para fortalecer la familia y para defenderla. Y hablando de defender la familia, aquí tenemos mucho más de esta entrevista tan espectacular con nuestras invitadas de la Defensoría. Lina. Doctoras, ¿cuál sería el procedimiento a seguir cuando un hombre es victimario? Es importante advertir que pues no todo caso de violencia viene siendo atendido por los representantes judiciales de víctimas. Las únicas víctimas que se atienden a través de estos representantes judiciales
Cuando se trata de violencia de género, es decir, cuando la violencia se da por el hecho de ser mujer o cuando la violencia se da por el hecho de ser hombre, ¿sí? Entonces, cuando se trata de violencia de género, cuando se trata de víctimas de la ley 1448 y cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, pues la Defensoría entra a representar a las víctimas dentro de los procesos judiciales. Lo que quiero decir que no toda víctima es atendida por la Defensoría, solamente en tratándose de estos grupos pues, vulnerables, ¿no? Violencia de género, niñas, adolescentes por su vulnerabilidad y la ley 1448, víctimas de la ley 1448. Excelente. Ahora bien, en este caso de que cuando los hombres son víctimas, ¿no? En vez de victimarios, ¿qué tan recurrente es en la Defensoría? ¿Han llegado casos allá? Bueno, en el caso de que sea víctima no de género, sino por otra clase de violencia, digamos, violencia sexual o por un homicidio, hurto, en fin, Claro. por cualquier otro tipo penal, otro delito, y en caso de que sea hombre o sea una persona con discapacidad, Verifique que el micrófono esté... ¿Sí? Está... ¿Qué pena? ¿Sí? Pruebe otra vez, por favor. ¿Qué pena? Sí. Sigue, bueno, sigue. les decía que en el caso de que se trate de hombres diferentes de la violencia de género, por ejemplo, por unas lesiones personales, ejemplo, homicidio, por hurto o cualquier otro tipo penal o cualquier otra conducta establecida por la ley como punible, es decir, como delito, no se acude a la Defensoría del Pueblo. O bueno, se solicita a la Defensoría del Pueblo pues la asesoría. Ellos pueden acudir para prestar la asesoría, para que se les brinde asesoría. La asesoría que se le brinda por parte de la Defensoría del Pueblo es que a través de la Fiscalía él puede solicitar un representante de víctimas, es decir, en este caso son los defensores de oficio. ¿Quién es un defensor de oficio? Aquellos abogados litigantes en el ejercicio de su profesión. Nosotros como abogados, en el caso de los abogados litigantes, tenemos la obligación de prestar ese servicio de forma gratuita. Entonces, ¿la Fiscalía qué hace? Le solicita a uno de los abogados litigantes, es decir, el listado de abogados que exista en el municipio, en este caso Barranca Bermeja, y le nombra como defensor de oficio, tanto a hombres, personas con discapacidad, que no sean ni niñas, niños, ni adolescentes, ni mujeres, sino hombres, o que se trate de una persona adulto mayor que se requiera de la protección del Estado. Le corresponde a la Fiscalía nombrar un defensor de oficio, que es totalmente diferente a los defensores públicos. Los defensores públicos son los que prestan el servicio para la Defensoría del Pueblo y lo hacen también de forma gratuita a las personas, porque el Estado es el que presta esa protección y brinda esas garantías. En el caso de, repito, los defensores de oficios, que totalmente diferentes, son los abogados litigantes que nombre un fiscal para que represente a esa persona. Ok, pero la diferencia tiene que ver con los casos, el escenario en que se esté manejando en ese momento. A ver, la diferencia entre el defensor de oficio y el defensor público. Primero, que el defensor de oficio lo designa o lo nombra es el fiscal, la autoridad judicial, Claro. y el defensor público lo asigna es la Defensoría. El defensor público solamente, la Defensoría Pública únicamente para los temas que le comenté, ¿sí? Violencia de género, niños, niñas y adolescentes, y ley 1448. Los demás, que serían de oficio, que le asigna el juez de la República. Excelente, muy bien, Lina. Doctoras, ahorita hablando y pues metiendo el tema de la Fiscalía y todo ese cuento que están con ustedes, que están apoyando esto, ¿sí en verdad los apoyan en verdad como debe ser o no han tenido ningún inconveniente, en fin, con ese caso, contra la violencia, con todo eso? Bueno, afortunadamente y a través de esa incidencia que ha hecho la Defensoría desde comienzo de este año, con reuniones interinstitucionales, sensibilizando a los funcionarios, pues ha cambiado bastante, tan es así que ya se están de oficio, se están solicitando, ordenando las medidas de protección para ciertos casos.
Sí, ya pues se ha incidido y se ha hecho como, sí, sensibilizado a los funcionarios a que deben ordenar las medidas de protección y de poner atención, porque pues estos problemas ellos los consideraban como de bagatela, no se les daba la atención que se requería y por eso las consecuencias que se generaban. Ahorita pues se está dando importancia a este tema de la violencia sexual, de la violencia de género, de la violencia intrafamiliar. También es importante tener en cuenta que la Fiscalía trabaja en protección de garantizar los derechos de las víctimas y de demostrar efectivamente que existe la responsabilidad penal. Entonces es allí cuando la labor del representante judicial de las víctimas que presta la Defensoría del Pueblo trabaja de la mano con la Fiscalía. ¿Qué quiere decir esto? Que es la Fiscalía la que imputa cargos, la que acusa, la que lleva toda la investigación a través de del Estado, a través de del CTI, de la SIJIN, de la Policía Judicial, en fin. Y el representante judicial de la víctima va de la mano con la Fiscalía. Entonces, es importante que a través, porque es que el representante judicial no actúa solo, él actúa a través de la Fiscalía. ¿Qué quiere decir esto? Que es el fiscal el que da la garantía de esos derechos. Y a través del fiscal, nosotros como representantes judiciales de víctimas prestamos un labor de apoyo, es decir, por ejemplo, en un juicio oral, el fiscal es el que hace los interrogatorios a los testigos. Entonces, el representante judicial de víctimas, si tiene alguna pregunta que hacer, la hace a través del fiscal, ¿sí? Porque nosotros como representante judicial no podemos hacer las preguntas directas, las hacemos a través de la Fiscalía. Y si queremos solicitar pruebas, también lo podemos hacer en apoyo de la Fiscalía. ¿Sí? Entonces la labor de la Fiscalía va muy de la mano con el representante judicial de la víctima. Bueno, amables televidentes, realmente pues bien completa la información que nos está brindando perdón, Marixa Vesga y la doctora Esperanza Ramírez, las cuales conforman este equipo tan maravilloso de lo que es la Defensoría del Pueblo. Vamos a una pausa y pues la idea es regresar ya con la conclusión del programa el día de hoy, pero no sin antes decirles que Pronacol, una empresa que se ha sensibilizado con este tema de los niños con cáncer, está haciendo una campaña muy hermosa de la mano con la Fundación Sanar Niños con Cáncer. La fundación, o mejor dicho, el lema es dona tapitas y regala sonrisas. Así que quien quiera donar estas tapitas plásticas que traen normalmente las gaseosas, las aguas, pues, los que toman agua, pues con muchísimo gusto pues lo puede hacer acá en Enlace Televisión o en la sede de Pronacol. Mayor información al teléfono 620-3834. Igualmente quiero mandar un saludo muy especial a don Albeiro con este mensaje tan hermoso para toda Barranca Bermeja. Con la ayuda de Dios, todo se puede. Búscalo. Cortesía de Mensajería Serviflas 603-1212. Vamos a una pausa y regresamos ya con la última parte de su programa Violencia Intrafamiliar. No hay tiempo de persistir en lamento cuando pienso en cómo Él nos ama, oh, Él nos ama, cuando Él nos ama. No hay tiempo de persistir en lamento cuando pienso en cómo Él nos ama, oh, Él nos ama, cuando Él nos Bueno, seguimos con mucho más, o mejor dicho, seguimos con la última parte de su programa Violencia Intrafamiliar. Quiero mandar un saludo a don José López, él es el dueño de Sastrería El Swing. Dios lo bendiga, don José, sé que está viendo el programa allí en su taller. Hacemos toda clase de arreglos y confeccionamos todo tipo de ropa. Sastrería El Swing, nueva dirección, carrera 32, número 6764, barrio La Floresta. Bueno, y quiero que le hagan una toma acá a nuestra amiga Lina Marcela Juliao. Ella está hermosísima el día de hoy, producto de las manos bendecidas de Sala de Belleza Sandra Milena. Así que un saludo a Sandra, ¿no? Sandra es la que te peina a ti. Sí. Ah, bueno, excelente. ¿Qué tal te atiende Sandra? Ay, espectacular, es una persona, aparte de ser una persona muy amable, es una persona que se merece, mejor dicho, las 1000 bendiciones por arreglarme.
Claro que sí, entonces saludos a Sandra Milena, Sala de Belleza Sandra Milena, ellos están en la calle 49, número 2974, Barrio Palmira, teléfono 320-438-4773. Bueno, Lina, seguimos. Doctoras, se ha creado una ley para sancionar todas las agresiones que puedan perjudicar la vida y seguridad del ciudadano. Sí, efectivamente. La ley 1453 del 2011, 2011, que es de la ley de seguridad ciudadana, hace una modificación a la violencia, una modificación a la violencia intrafamiliar, porque pues anteriormente se consideraba que la violencia intrafamiliar solamente era la cometida entre los esposos, entre el hijo y el padre, o entre el padre y el hijo, ¿no? Allí extiende aún más esta responsabilidad a las personas que de cierta forma conviven de manera permanente. Esto quiere decir que si la muchacha de servicio que vive en mi casa durante 5 años, y yo le agredo, la violento físicamente, o comete cualquier comportamiento de violencia intrafamiliar, violencia física, psíquica, bueno, moral, ella también es víctima de violencia intrafamiliar. A ellos se desciende, ¿sí? Todas las personas que convivan de manera permanente dentro de mi residencia son víctimas de violencia intrafamiliar. Se extiende a ellas la violencia intrafamiliar, este delito. Claro que sí, estamos terminando ya el programa, me gustaría dar un mensaje ya para terminar, por favor. Bueno, invitarlos a todas, todos, niñas, niños, adolescentes, a todas las personas que sean afectadas, o conozcan situaciones en las cuales han sido violentadas otras personas. Como ciudadanos tenemos el deber legal, que la misma Constitución establece, de denunciar esos casos. Muchas veces por temores las personas no denuncian, pero es importante acudir a las instituciones que resguardan la reserva de la persona que informa quién ha sido afectado en sus derechos. Entonces, invitarlos a todas y todos para que acudan a los entes, a la Defensoría del Pueblo, a la Personería Municipal, a las Comisarías de Familia, al Bienestar Familiar, a la Fiscalía, a todas las instituciones, para que sean conocedoras de estos hechos, para que inicien las investigaciones pertinentes y se pueda denunciar. Es importante para rescatar que la ley de... Otra vez. Sí, no, es que es este, perdón, qué pena, porque sepa, no entiendo. Bueno, decirles a todos y todas que es importante tener en cuenta que existen instituciones del Estado en las cuales se puede acudir para formular las respectivas denuncias. Y también el deber que tenemos todos los ciudadanos, si conocemos de casos de violencia sexual, violencia intrafamiliar, violencia económica, violencia, diferentes clases de violencia que existen, denunciar, porque es un deber constitucional. Todos tenemos el deber de denunciar. Y que existe la protección también de esas personas que denuncian, para que el Estado les brinde también las garantías. De manera cortica, anonimato, ¿se puede denunciar de forma anónima? ¿Ustedes sí hacen seguimiento? Exacto. ¿Qué se puede hacer? La persona pone en conocimiento a través del Estado, es decir, Defensoría, Personería, Fiscalía o cualquier institución, comisarías de familia, cualquier institución del Estado puede acudir y informar de que existe un caso, y la Defensoría o la institución verifica realmente si ese comportamiento o esa situación se presenta, y de allí entonces esa institución, si conoce y tiene el conocimiento veraz de ello, ¿qué hace? Y realiza un oficio, compulsa copia salente competente, que sería la Fiscalía, para que se adelante la investigación. ¿Pero se puede hacer de manera anónima, una llamada anónima? Porque usted habla de Claro, se puede. ir y denunciar, pero... Se puede ¿anónimo? denunciar, se puede hacer anónimos, y él le corresponde a la institución, al Estado, Sí, verificar. Sí, porque son delitos de oficio, ¿no? claro que sí. Lina, querías que preguntar algo por ahí De para oficio y terminar. querellables, ¿no? Cuando son víctimas de violencia sexual mayores de 14 son querellables. Y cuando son víctimas de menores, entonces de oficio se puede. Si usted conoce un caso de violencia de un niño, de oficio, ¿sí? De oficio, cualquier persona, porque como dice la doctora, es obligatorio denunciar. Excelente. Lina, ¿qué ibas a preguntar?
No, que iba a preguntar que el hombre, este mototaxista que está Sí, el presunto mototaxista que presunto está violando a a algunas mujeres acá en la algunas ciudad. mujeres, sí. ¿Qué ha pasado con eso, doctor? Bueno, de eso se pone en conocimiento de la Fiscalía y la Fiscalía inicia sus labores o actividades urgentes. Y a través del CTI empiezan las investigaciones para determinar cuál es la persona responsable. Entonces hay unas como diligencias preliminares antes de iniciar el proceso, saber cuál es la persona responsable para iniciar. Claro que sí. Efectivamente. Bueno, amables televidentes, de verdad, muchísimas gracias por su sintonía. Agradecemos a Maritza Vesga, representante judicial de víctimas de la Defensoría del Pueblo, y la doctora Esperanza Ramírez. Muchísimas gracias, doctoras, por venir al programa. Lina, muchísimas gracias por tu participación, excelente presentadora. Y a ustedes, amables televidentes, muchísimas gracias por su sintonía durante toda esta semana. Nos vemos el lunes. Recuerden, su familia lo necesita, Colombia lo necesita, Dios lo necesita, porque esto es un canal de bendición. Muchísimas gracias. Y este programa llegó por cortesía de Restaurante y Casa Vieja La Hormiga. Un saludo muy especial al dueño de este restaurante. Bueno, amables televidentes, nos vemos el lunes a las 8 de la mañana por acá, por Enlace Televisión. Y recuerde, yo soy Barranca Bermeja, yo soy Enlace Televisión. Dios los bendiga. No hay tiempo.